Solo denme un momento, ya se las comparto. Denme un momento, jóvenes, ya les voy a compartir la pauta. Aunque yo creo que no están deseosos ni de verla. Que ahorita se las comparto entonces. El examen de ustedes, pues, no sé sinceramente qué les pasó. Miren esa la pauta, la primera era verdadera, la segunda era verdadera, la tercera no era verdadera, era falsa, la cuarta igual, la última era verdadera porque ya en la tercera derivada se hacía, en la segunda se hacía cero. Y el tipo verdadero práctico, pues la primera les decía, les daba derivada, hacían esto, 2 igual a seno de 2x, aquí se aplicaba aquello, que esto se multiplicaba con esto. La base no es un exponencial, entonces el logaritmo natural de 2 se vuelve a copiar esto mismo, 2 a la 2 seno de x, se derivaba al exponente, 2 seno de x, ahí el 2 se podía sacar este de acá, se derivaba del seno, que era coseno de x, y quedaba así, ¿ve? Logaritmo natural de 2 a la seno de x más 1 por coseno de x, eh, este 1 más 1 es de este, ¿ve? Porque como es misma base, se suman los exponentes. Ya el segundo, pues, ese estaba más accesible. El último solo era derivar eso y de ahí evaluarlo. En ese punto daba -1. Tercero, el cuarto era hacer eso. Aquí era, primeramente era un cociente, entonces aplicaba la derivada del cociente y quedaba todo esto, ¿sí? Entonces eso es la pauta. Entonces vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a compartir pantalla, entonces solo déjenme hacer algo. Les comparto pantalla. Ok, ahí. ¿Y qué vamos a ver? La vez pasada que vimos la derivada del seno inverso.
Hoy vamos a ver la derivada del coseno inverso. Entonces, ¿qué sucede con la del coseno? Pues digamos que si se sabe la del seno, se sabe la del coseno. ¿Por qué? ¿En qué cambia? Ok, está así, ¿ve? Coseno, coseno inverso, vamos. Meta. Nuevamente, recuerden el coseno es diferente al coseno inverso y así sucesivamente, la trigonométrica. Entonces, se presenta así, ¿ve? La derivada con respecto a x del coseno inverso de u es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de u menos 1 al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Esta es la del seno. ¿Qué pasa con la del coseno? Va acompañada de un menos, ¿ve? Sería menos 1. Entonces, se parece a la del seno, solo que aquella es positiva y esta es negativa. Eso es lo único que podemos decir. Asimismo, ¿qué más? Hay algo, sí. Ya está revisada la primera tarea en Classroom. Eh, Espacio para que entreguen tareas tercer parciales hasta mañana. Si no lo hacen, se van a quedar con la calificación que tienen, ya que el tiempo para entregar calificaciones pues ya es más reducido. Entonces, el viernes, o sea, mañana es la top fecha máxima a las 6 de la tarde. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Ok, si a mí me dicen determine la derivada y igual a el coseno inverso del seno inverso, miren, de x. ¿Qué vamos a hacer ahí? A ver, si alguien me ayuda. Primeramente hay que identificar quién es mi argumento. O sea, el argumento es lo que está, o sea, vamos a identificar dos cosas. Argumento y función principal. Cuando me refiero a función principal es la que envuelve a quién. Ok, ¿cuál es la función principal? Es decir, la que primeramente tengo que desarrollar. ¿El coseno inverso o el seno inverso? A ver, si no son micrófonos, pierdan la pena por hoy. A ver, Genesis, Denzel, David, Roberto, encendan sus micrófonos. ¿Quién es la función principal? El coseno. ¿El coseno o el coseno inverso? Sí, el Coseno coseno. inverso. Coseno inverso, muy bien. Ok, ¿logran ver la pantalla? Sí va. Entonces, como el coseno inverso es la función principal, es decir, este envuelve a todo esto, este envuelve a lo de amarillo, a esto. Entonces, ¿quién sería mi argumento? Mi argumento sería lo de color amarillo, jóvenes. ¿Qué podemos decir por cómo está la función? ¿Qué aplicaríamos? Primeramente la derivada del coseno y después ¿qué? Regla de la ¿qué? Regla de la cadena. Entonces sería y' es igual a la derivada del coseno la derivada de esto. Okay, ¿quién es la derivada? Okay, derivamos primero de la función principal, que sería y' es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado.
En este caso sería coseno inverso. No, aquí estamos mal. Aquí es el seno. El argumento es el seno inverso de x, todo eso al cuadrado. Esto solo para determinar la del coseno. Aquí sería menos 1. Menos 1. Miren, menos 1. Ahora, por la derivada, pongo un punto. La derivada del seno inverso, ¿ven? Entonces, sigo bajando. Aquí. Y' es igual a, esto lo sigo copiando, menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el seno inverso de x al cuadrado. Cerró raíz. La derivada del seno inverso, ¿cuánto era? 1 por la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. Y eso es todo. Entonces, esto lo puedo dejar expresado de varias maneras, como la raíz cuadrada de 1 por el seno inverso de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre menos 1. Puedo aplicar también propiedades. Si quiero dejarlo más compactado, como menos 1 por la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado, seno inverso, y ya, ambas son válidas. Dejarlo así o dejarlo así, ambas son válidas. ¿Qué es lo que hice? Apliqué propiedades, ok. Cuando es multiplicaciones radicales, son a la misma raíz, entonces puedo yo agrupar. Es decir, en aquella propiedad, que si tengo dos expresiones así, ¿ve? Como raíz de A por raíz de B, eso es igual a la raíz cuadrada del producto. O incluso lo pude haber dejado así, ¿ve? Como A por B, todo es elevado a lo medio. ¿Tienen dudas o consultas con respecto al primer ejercicio que acabamos de resolver el día de hoy? A mí, confírmenme por micrófono, por favor. Sí o no. Aquí estamos como en lógica, jóvenes. En lógica hay dos opciones, o es verdadero o falso, no hay ninguna tercera opción. Entonces ahorita sus opciones son decir sí o no, pero por el micrófono. O sea que tenerlo apagado no es una opción. A ver, Davey, encienda su micrófono. ¿Le entendió? ¿Sí o no? Más o menos. Cuando se refiere a más o menos, ¿a qué en específico? Creo que sería el comienzo, profe. Entonces no le entendió nada, eso dígamelo así, porque dígame sí o no. ¿Tiene lógica o no? Sí, porque del comienzo pues parte, pues si no, o sea, vamos a ver, ¿a qué parte no la entendió? Bueno, para ser sincero, no lo entendí, casi no lo entendí mucho a todo. Ok, mire, primero va a derivar la función principal porque regla la cadena. Entonces, primero va a derivar el coseno inverso. ¿Cuál es el coseno inverso? La derivada es esta de acá arriba, mire. Negativo 1 por la raíz de 1 menos el argumento. ¿Quién es mi argumento? Lo que tengo aquí subrayado en color amarillo. ¿Ve? Entonces, ahí ya derivé la del coseno. De ahí aplico regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Derivo el argumento. ¿Quién es mi argumento? Seno inverso de x. O sea, ¿cuánto es la derivada del seno inverso? ¿Cuánto es la derivada de eso? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre x al cuadrado. ¿Eh? Esa está directa. Y de ahí pues solo que hice esa multiplicación. Menos 1 por 1, 1. Y acá en los numeradores y de aquí compacté los denominadores. Este
con este. No sé si con eso queda más clara su duda. Bueno, sí. Sí, ahora sí le entendí más. Denzel, ¿tiene alguna duda o consulta? No, profe, yo tenía duda en eso que le dijo David, pero ya me aclaré más. ¿Qué? O sea, vamos a ver. Si yo tengo dos expresiones, va. Dos fracciones multiplicando. Cuando es multiplicación, lo que se hace es que se opera numerador con numeradores. Es decir, ¿quién es mi numerador? Esto, ¿ve? Esto de acá son mis numeradores. ¿Quiénes son mis denominadores? Esto, ¿ve? Entonces voy a multiplicar A por C y B por D. Solo que yo utilizo el punto acá, porque para expresar multiplicación, que utilizar paréntesis. Entonces fue lo mismo acá. Eso es lo que cambia. La multiplicación es así, la suma y la resta es diferente, la división es en cruz. Eso es lo que cambia en cuanto a fracciones. Roberto, no sé si tiene alguna duda, consulta. Quería escucharlo. No, profe, yo estoy bien. Génesis Funes. No le No, escuché nada. profe, me perdí No le escuché nada. un poco en donde dice Jeff, pero ya entendí un poco. No le escuché nada. No sé si podría volverme a repetir. Que se Es le que escuchó está un poco. mala la señal de aquí, pero no, lo que le dije fue que me perdí un poco donde dice ayer, pero ahorita que les explicó bien. Ok, entonces vamos a hacer otro más. Ok. Vamos a hacer el siguiente. Sería esa, miren. Seno inverso. Bueno, todo esto elevado a la 3. Si quieren voy a colocarlo en otro color para que no me confundan. De acá. Elevado a la 3. Aquí cierro este con este y después este con este. Entonces, seno inverso del coseno inverso de x al cuadrado más 3. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes pensar primeramente? Primeramente tienen que fijarse en quién envuelve a quién. En este caso, pues tenemos trigonométrica inversa, está de acá, polinómica inversa, esta de acá. Quieren voy a subrayar. Ok, trigonométrica inversa, polinómica, pero aquí que tenemos otra polinómica. Entonces, ¿quién envuelve a quién? Cuando me refiero a quién envuelve a quién, es a quién comienzo derivando primero. Al seno, Mm, mm, mm. Y esta potencia, ¿qué pasa? ¿Quién está envolviendo a quién? ¿Qué pasa con esta potencia 3? Es como que tenga esto, sea X igual a, bueno, no llamémosle X porque aquí tengo otra X. Llamémosle CAW igual a esto. Entonces tendría, mire. Entonces, ¿quién envuelve a quién? El treba.
Es una polinómica primeramente. Entonces, si yo quiero la derivada, si yo lo expreso así, vamos a ver, sería la derivada de W con respecto a quién. A X va, porque depende de X. Entonces sería 3 veces W al cuadrado por la derivada de W con respecto a X. Ahora, ¿en dónde tengo el X? Esto de acá, ¿ven? Esto sería W. Esto de acá sería W. ¿Ven? Entonces, eso depende de X, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? W ya sé que es todo esto, entonces sería 3 veces el seno inverso, el coseno inverso de X al cuadrado más 3. Cierro paréntesis, esto queda al cuadrado. Solo estoy transcribiendo esto, miren. Esto va con esto. Esto de acá, este W cuadrado, va con esto de acá. ¿Ven? Hasta ahí vamos bien, jóvenes. Entonces ahora me piden la derivada de W con respecto a X. ¿Quién es W? Esto de acá, miren. Esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Quién envuelve a quién en este? Donde W. Regla de la cadena, jóvenes. El seno. Seno envuelve. ¿Cuánto es la derivada del seno inverso? Que la derivada del seno inverso habíamos dicho ayer que era así, va. 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Para este caso, mi argumento es, ¿quién es mi argumento? Lo que está dentro del paréntesis, es decir, esto de acá. Es decir, coseno inverso de X al cuadrado más 3. Entonces, W' queda como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 del coseno inverso de X al cuadrado más 3. Todo eso elevado al cuadrado. Cierro paréntesis, cierro el radical. Aquí al cuadrado. ¿Qué más? Y derivo. Ahora derivo esto de acá, ¿ve? Esto de acá voy a derivar, ¿ve? Todo esto. Entonces, ¿cuánto es la derivada del coseno? Que es la que se nos hizo nuevo hoy. Sería por eso, ¿ve? La derivada del coseno de X al cuadrado más 3. Ahora, ¿cuánto es la derivada del coseno inverso? ¿Quieren hagámosla acá? Sería coseno inverso de X al cuadrado más 3. Sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento. En este caso es una polinómica. Por la derivada del argumento de ese coseno. ¿Quién es? Otra polinómica, es decir, X al cuadrado más 3. Pero esa ya la conocemos, ¿va? Solo sería 2X. Entonces, ¿qué hacemos? Rebotando, ¿eh? O sea, cuando me refiero a rebotando es de que ya determiné esto de acá, entonces lo sustituimos acá. Pan. Ya tengo todo W, esto de acá, entonces venimos y lo sustituimos acá, ¿eh? Pan. Y aquí lo compactamos. Bueno, que poco creo que me hayan entendido, ¿va? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes? Antes de que compactemos todo eso. Me gustaría escucharlos, jóvenes. Génesis, ¿tiene alguna duda? ¿Sí? Profe, ¿usted cree que puede volverlo a explicar todo? Es que mi internet iba un poco lento y casi no puedo entender nada. Ok, está bien, no se preocupe. Entonces vamos a borrar acá. Ok.
Yo acá cuando dije W es igual al seno inverso del coseno de X cuadrado, era para que vieran esta potencia. Es decir, cuando ustedes analizaban allá, cuando analizábamos de potencia, la derivada de un polinomio de X a la N, nosotros decíamos que era N por X a la N menos 1. Esa es la fórmula. Entonces, en este caso, ¿quién vendría a ser el argumento de esa potencia? O sea, lo que está elevado a lo que está elevado es a 3, la base, vaya, la base. ¿Quién vendría a ser la base? Porque, sí, así recordémoslo. Recuerden que cuando ustedes tienen un exponencial, este X es la base. Y 3 es el exponente. Así, entonces, ¿quién en este caso? Pues tenemos un exponente de grado 3, entonces se comporta como una polinómica, eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, primero vamos a comenzar derivando, tratándolo así como una polinómica. Entonces, mi base, ¿quién vendría a ser para ese tipo de expresión? A ver, jóvenes, ¿quién vendría a ser mi base? Seno invertido por el coseno invertido por Inverso. X al cuadrado más 3. Esto, como lo dijo usted. Eso sería mi base. Mi exponente sería 3. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar primero como una trigonométrica. Es decir, primero vamos a bajar ese 3, esto es. Esto. Entonces bajamos ese 3, copiamos la base con una potencia degradada en una unidad. Entonces sería el seno inverso del coseno inverso de X al cuadrado más 3, cierro todo esto al cuadrado. Y de ahí pues ahora sí derivo lo que está dentro de ese grado 2, es decir, esto. Lo voy a poner en otro color si quieren. Eso de ahí, ¿ve? Lo que queda en color azul hay que derivarlo. Entonces, a ver, ¿cuál es la función que envuelve a quién? El seno inverso. Entonces primero voy a derivar el seno inverso. Lo voy a hacer acá. Aquí lo voy a hacer. Ok, ¿qué es mi argumento? Mi argumento es otra función. Esto de acá. ¿Ve? Entonces sería para el seno, ¿cuál es la derivada? Recuerden que para esta, seno inverso de u era 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Eso era la derivada. Entonces aquí, ¿quién sería? Sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos todo ese argumento, que sería coseno inverso de X al cuadrado más 3. ¿Ve? Todo esto elevado al cuadrado, cierro. Ahora, de ahí por la derivada del argumento de eso. ¿Quién es el argumento? El coseno inverso. ¿Ve? Aquí. ¿Mira? Entonces yo puedo ir compactando si quiero ya. Voy a compactar acá. Poner como 3 veces seno inverso del coseno inverso de X al cuadrado más 3. Cierro cuadrado. De ahí la derivada de esto, pues llevo esto. ¿Va? Sería 1 por la raíz cuadrada de 1 por coseno inverso de X al cuadrado
más 3. Todo eso elevado al cuadrado. Cierro. Y de ahí lo que tengo en azul, que sería esa derivada. Esto de acá. Eso de ahí. No sé si con eso ya se orientan. Ahora, ¿cuánto es la derivada del coseno inverso? El argumento. ¿Qué cuadrado más 3? La derivada de esto. Menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Entonces solo es aplicar esa expresión. Aquí es 1. Entonces sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 3. Todo eso elevado al cuadrado. Y de ahí por la derivada de eso. Y ya, con eso, pues este resultado de acá, todo esto, derivan esto, lo sustituyen después acá y vuelven a copiar todo esto mismo de acá. Todo esto lo vuelven a copiar. Háganlo y me dicen cuánto les da. ¿Terminaron? ¿Lograron completarlo?
¿Cuánto les quedó el resultado? Jóvenes, ¿cuánto les quedó? Profe, pues solo era de juntar lo último, ¿verdad? Bueno, y calcular esta derivada. Calcular la derivada. Ok. Sí. Entonces a mí me dio todo lo que tiene de lo verde Ajá. por menos 1 raíz de 1 menos x al cuadrado más 3 al cuadrado por 2. Le puso los paréntesis. Por 2. Sí. Y el X, El, acá, la derivada es de eso. cierto, ¿verdad? Es cierto, sí. 2x. Bueno, entonces solo sería eso. ¿Los demás así lo tienen? ¿Así les dio? Jóvenes, ¿les dio así? ¿Es el resultado? Ok. Dense le dio así el resultado. Yo no lo iba a terminar de hacer, profe. Ok. David Ordóñez le dio así. Yo tampoco lo he terminado, profe. Génesis lo terminó. No, profe, apenas lo voy a hacer, estaba copiando lo otro. ¿Cuál lo de gris? Bueno, pues termínenlo. Voy a dar 2 minutos más. Pero mientras usted, Roberto, trabaja en este. Y cuando vayan terminando, pues, trabaja en ese, pues, para que vaya agarrando práctica. Poner por acá. Permitan. Vamos a poner, sería el ejercicio 3, va. Sería que prima. Ese determine. 5x por el coseno inverso de x cuadrado más 3.
Ok, terminaron el anterior. Ustedes, David y Génesis. Ya están haciendo el que puse, el 3. Ya terminó, Roberto. Sí, profe, ya terminé. ¿Cuánto le dio de resultado? Me terminó dando 5 entre paréntesis menos 2x, raíz de 1 menos, abro paréntesis, x al cuadrado más 3 y todo eso al cuadrado. Qué extraño. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver, mire. Tenemos dos funciones. 5x. Todo esto de acá. Ahora, ¿cómo están esas dos funciones? Bueno, eje 5, si voy a derivarlo, aquí todavía no lo he derivado, entonces le quito esto. Si voy a derivar eje 5, todo eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo está eje 5x con respecto al coseno inverso de x al cuadrado más 3? ¿Cómo están? Entonces, está multiplicando. Ujú, entonces, ¿qué tiene que aplicar primeramente? La derivada de un producto. Entonces, si usted va a derivar eso, sería y' igual a 5 por x por el coseno inverso de x al cuadrado más 3. Todo eso. Ese 5 bien lo puede sacar de la derivada, ya que hay una propiedad que dice que si usted tiene la derivada respecto a x de una constante por una función que depende de x, eso es c por la derivada de f de x con respecto a x. Entonces 5 puede salir, es libre de la expresión, no de partido político ni de nada. Es que se presta, pues, así no dicen que uno tiene ideologías políticas, pues, entonces, bueno, un broma, vamos molestando. Y aquí, mire, tiene x por el coseno inverso de x cuadrado más 3 y cierra. Y aquí pues ya sí ve, identifica su primera función y su segunda función, que es esto de acá. Y de ahí pues aplica la derivada del producto, que es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Y todo es S5. Entonces sería y' igual a 5. La derivada de x es 1. Vamos a colocar acá. Queda coseno inverso de x al cuadrado más 3. Más la derivada del coseno inverso de x al cuadrado más 3. Y aquí la derivada. Y aquí solo le pone x. Entonces, ¿dónde va a centrar su mayor atención? Esto de acá. Esto. Pues es coseno inverso de x cuadrado más 3. ¿Va? Entonces, ¿usted dónde se va a entretener? Es acá, ¿ve? Porque es una compuesta. Entonces, primero va a derivar el coseno, que es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 3, todo eso lo da al cuadrado. De ahí por la derivada interna de x cuadrado más 3. Y así va a ir siguiendo la secuencia. Yo creo que con eso ya se puede guiar. ¿No?
Ok, entonces terminen este. Ejercicio 3. ¿Cómo va? Tienen que derivar este, solo que aquí el 5 se puede sacar, la función es x y de aquí este coseno, entonces un producto. Tienen que derivar esta de acá. Profe, yo ya lo derivé. Ya todo. Pues sí, digo yo que ya está todo. Derivó el coseno y de ahí qué más derivó. Derivé el coseno invertido, después derivé lo que está el argumento del coseno invertido. Bueno. Entonces. Bueno, entonces con esto terminaríamos por el día de hoy.